Hola a todos y bienvenidos una vez más, ¿verdad? A este canal Agua Viva. El tema del que voy a estar hablando, ¿verdad? En esta ocasión se llama que tenemos que cultivar la santidad. De eso es que voy a estar hablando, ¿verdad? Y voy a hablar de eso porque hoy, especialmente hoy, yo estaba meditando en ese tema, ¿verdad? Me levanté esta mañana y durante el día comencé a pensar en esto y a meditar en el tema. Y yo creo que, ¿verdad? El Señor, pues como que ministraba a mi mente, como que el Señor a veces es el que trae la inspiración, el Señor es el que nos va diciendo, nos va hablando, ¿verdad? Mentalmente a veces el Señor habla con nosotros, nos corrige, nos enseña. Y yo estaba meditando, ¿verdad? En este tema de que nosotros tenemos que cultivar la santidad. Y sabemos que cuando nosotros cuidamos algo, ¿verdad? Que vamos a cultivar una planta, una plantita, pues nosotros la cuidamos, la sembramos, cada día, ¿verdad? La velamos, le echamos agua si está seca, tenemos que ponerla al sol para que reciba los rayos del sol cada día, ¿verdad? Y cuando vamos a sembrar algo y a cultivarlo, pues nosotros tenemos cuidado de esa plantita, ¿verdad? Y de que poco a poco vaya creciendo, y mientras va creciendo, pues continuamente la tenemos que ir cuidando, porque si no, ¿verdad? Pues se nos puede morir esa plantita. Pues de esa misma manera nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos, que decimos que somos cristianos, que decimos que amamos al Señor, que se supone que vivamos unas vidas que sean agradables delante de la presencia del Señor, pues nosotros también tenemos que cultivar esa santidad en nosotros. Porque muchas veces se nos olvida que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y hay otra parte que dice, sed santos porque yo soy santo. Y la palabra del Señor demanda de nosotros esa santidad. Aunque nosotros no lo quisiéramos, no lo querramos ver de esa manera, así es, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor registra que sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces, ¿verdad? Pues se nos olvidan esos detalles, o sabemos eso, pero en nuestro diario vivir a veces permitimos que cosas entren en nuestra vida y le abrimos la puerta a ciertas cosas que entran y contaminan nuestro espíritu, que entran y contaminan lo que nosotros se supone que tengamos cuidado de eso para vivir en santidad delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios viene a morar en nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, entregamos nuestra vida al Señor, que se supone que nosotros tenemos que nacer de nuevo. La palabra dice que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Que quizás ese va a ser otro tema del que voy a hablar en otra ocasión. Pues se supone que nosotros, al nacer de nuevo, ¿verdad?, viene ese Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, a ser parte de nosotros, a estar dentro de nosotros. Y nosotros, al aceptarlo, ¿verdad?, tenemos que vivir en una vida de santidad. La palabra del Señor dice que, ¿verdad?, Él viene a nosotros y nos limpia. El Señor, hay personas que dicen que, porque este tema es un tema muy controversial, ¿verdad?, lo que es la santidad. Muchas personas tienen diferentes puntos de vista sobre este tema, ¿verdad? Pero no podemos negar que dice la palabra de Dios que tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor viene a nuestras vidas cuando nosotros lo aceptamos y el Señor nos limpia. El Señor nos limpia de todo pecado. Nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Y desde ese momento nosotros somos limpios y no tenemos pecado en nosotros, ¿verdad? Porque el Señor a eso vino, a limpiarnos. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna y la salvación de nuestras almas. Pues queda de nosotros, de nuestra parte, nosotros, no ensuciarnos. Ya que el Señor nos ha limpiado, ¿verdad?, nos ha dado una vida nueva, una nueva oportunidad, pues nosotros no podemos contaminarnos, no podemos ensuciarnos nuevamente nuestras vestiduras, no podemos aceptar cosas en nuestra vida que el Señor por eso vino a limpiarnos, ¿verdad?, a libertarnos. Y a veces nosotros, ignorantemente, en nuestro diario vivir, con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, y especialmente, muy, muy especialmente, con las cosas que nosotros vemos, nosotros le abrimos una puerta al enemigo para que venga, y le abrimos una puerta a espíritus y a cosas que vienen a contaminar nuestra mente, que vienen a contaminar nuestro espíritu, ¿verdad? Y que nos vienen a alejar de la presencia del Señor, porque esa es
¿verdad? La razón viene a alejarnos de la presencia del Señor, que nosotros debemos de tener tanto cuidado de estar, ¿verdad?, llenos de la presencia del Señor y estar viviendo una vida que agrade a Dios. Nosotros, ¿verdad?, somos ese templo donde Dios viene a morar, pero si nosotros estamos sucios, pues el Señor no puede estar en nosotros, porque entonces nosotros vamos a contristar su espíritu, ¿verdad? Si queremos ver al Señor, si queremos tener compañerismo con Dios, tenemos que cuidar todo aquello que nosotros hacemos y especialmente lo que nosotros vemos, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué lo digo? Porque por experiencia, lo digo por experiencia, por cosas que me han pasado y he estado meditando y el Señor me corrige, ¿verdad? En su infinita misericordia y en su infinito amor, como que Él nos deja ver cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Y yo no quiero desagradar a Dios, yo quiero vivir de una manera que yo agrade a Dios. Yo quiero vivir en santidad para que Él pueda estar dentro de mí, para que yo pueda sentir su presencia, para que yo pueda agradarlo a Él, ¿verdad? Y como estaba diciendo, ¿verdad? El Señor nos habla, el Señor nos corrige, nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida. Y a veces, con las cosas que nosotros vemos, porque dice la palabra, ¿verdad?, que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si podemos, ¿verdad?, pensar eso más profundamente, ¿cómo yo se lo puedo explicar? Hay muchas cosas que nosotros vemos, que con solamente verlas las deseamos. Solamente por ver algo lo deseamos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de aquello que nuestros ojos están viendo, de aquello que nosotros le estamos permitiendo a nuestros ojos ver. ¿Por qué? Porque esas cosas, especialmente películas y cosas que nosotros vemos en la televisión, vienen y contaminan nuestro espíritu. El espíritu que nosotros tenemos que estar cuidando de vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Esas cosas vienen y nos contaminan. ¿Cómo nos contaminan? Traen muchas cosas. Trae muchos espíritus, muchas cosas que nos cautivan, que cautivan a veces nuestra mente, que cautivan nuestra atención y que nos alejan de la presencia de Dios. Muchas cosas, miren, un ejemplo, ¿verdad? Se han visto, porque yo sé que ustedes tienen que haberlas escuchado en algún momento, noticias, ¿verdad? En Estados Unidos ha pasado mucho, donde de momento están hablando y dando una noticia de que en una escuela, en una universidad, ha venido algún muchacho, ¿verdad?, algún estudiante de momento y empieza a matar gente. No solamente en la universidad y en las escuelas, ha pasado en otros sitios también, ¿verdad? Pero ha pasado mucho, específicamente en escuelas, donde un estudiante de momento llega y empieza a matar a los demás, ¿verdad?, con un arma y comienza a disparar y a matar a muchos otros estudiantes. Y cuando, ¿verdad?, te dan estas noticias y luego comienzan a investigar la vida de esta persona, que de momento cogió un arma de fuego, ¿verdad?, se vio instado a querer matar a otras personas, comienzan a investigar y se dan cuenta que quizás esta persona que hizo esto, lo digo porque lo he visto, ¿verdad?, en las noticias así muchas veces, son personas, ¿verdad?, que están todo el tiempo frente a un televisor jugando videojuegos que son violentos. ¿Y qué pasa? Esa violencia que ellos están viendo, eso causa un estímulo en ellos, ¿verdad?, en los sentidos de ellos. Eso va al subconsciente y se queda. Entonces, ¿qué pasa? La persona se comienza a poner violenta. Y comienzan esos espíritus, son espíritus que vienen a rondear a las personas, ¿verdad? Y nosotros no los podemos ver, pero son espíritus que vienen. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, ¿verdad?, y saber qué es lo que vamos a dejar entrar a nuestra vida. Tenemos que ser bien selectivos con las cosas que nosotros vemos, con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros hablamos, con las cosas que nosotros pensamos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que tratar de vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor. Nosotros no tenemos que escondernos de nadie, no tenemos que preocuparnos por lo que diga nadie, nosotros tenemos que preocuparnos por lo que el Señor diga de nosotros, por lo que el Señor piense de nosotros, por la forma como Dios nos ve a nosotros. Y si verdaderamente nosotros estamos viviendo una vida que agrade a Dios. No podemos estar viendo cosas que a Dios lo desagradan, que vienen y contaminan nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma,
nuestros pensamientos, que vienen a cautivarnos y a intentar quitar nuestra mirada del Señor y alejarnos de Él. Tenemos que alejar esas cosas de nuestra vida, porque esos espíritus traen cosas malas a nuestro hogar, traen cosas malas a nuestra vida, a nuestros pensamientos. No podemos darle lugar a eso. Si nosotros decimos que amamos al Señor, no podemos darle lugar a esas cosas en nuestras vidas. Y si lo estamos haciendo y nos damos cuenta de momento, pues tenemos que pararlo. Y verdad, los brazos del Señor siempre están abiertos para nosotros, para corregirnos, para restaurarnos. Y no podemos, y mucho más en este tiempo, ¿verdad? Si amamos verdaderamente a Dios, no podemos aceptar esas cosas en nuestra vida, porque lo que les estoy diciendo es verdad, esas cosas traen cosas malas al hogar. Por eso muchas veces las personas van y ven películas de misterio, después luego llegan a su casa, a veces hasta comienzan a ver cosas, no pueden dormir, no pueden descansar, porque tienen miedo, porque se llenaron de miedo, porque fueron y abrieron una puerta para que esos espíritus entren. Y tenemos que tener cuidado de lo que nosotros dejamos entrar en nuestra casa. Porque hay una parte de la Biblia que dice, ¿verdad? Mi casa y yo, ¿verdad? Serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pues si yo voy a servirle al Señor, ¿verdad? Y yo pretendo y quiero que los que están en mi hogar sirvan al Señor, pues yo tengo que tener cuidado de lo que yo dejo entrar a mi hogar. Tengo que tener cuidado de lo que yo veo en la televisión, de lo que yo escucho. Tengo que tener cuidado de todo. ¿Para qué? Para vivir una vida que agrade al Señor. Porque dice la palabra, no lo digo yo, que sin santidad nadie verá al Señor. Y que tenemos que ser santos porque Él es santo. Que tenemos que vivir vidas que agraden a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cultivar esa santidad cada día. ¿Cómo? Pues cada día haciendo aquello que sabemos que a Dios sí le agrada, ¿verdad? Y ser bien selectivos en aquello que nosotros hacemos y dejamos entrar a nuestra vida. Porque todo lo que vemos crea un efecto en nosotros, en nuestros sentidos, en todo lo que entra a nosotros, ¿verdad? También la palabra dice que todo lo que sale del hombre también lo contamina. ¿Por qué? Por la lengua, ¿verdad? Por lo que hablamos. Eso contamina también nuestro corazón. Pero también aquello que nosotros vemos contamina nuestro corazón. Le abre una puerta, ¿verdad? Al enemigo para que vengan espíritus a rodearnos. Cosas que a Dios no le agradan, cosas de las que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino y nos limpió. Ahora queda de nosotros, de nuestra parte, cuidarnos para vivir en santidad, para vivir una vida que a Dios le agrade, para que nuestro hogar esté en orden delante de la presencia de Dios, delante de su vista, de su mirada, que lo que estemos haciendo le esté agradando a Dios en todo momento. No porque nadie nos esté viendo, sino porque a nosotros nos importa lo que piense el Señor de nosotros, lo que piense aquel, ¿verdad? Que es el verdaderamente grande. Él nos tiene que importar lo que Él piense de nosotros, no los demás. Y el Señor demanda que nosotros vivamos en santidad. Lo dice la Biblia y eso, ¿verdad? Hay que estudiarlo porque así lo dice la palabra del Señor, que tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade. Sacar todo lo que no es de Dios, lo que contamina, sacarlo. Y vivir de la manera que a Dios le agrada. ¿Cómo vamos a hacerlo? Cada día haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando vayamos a hacer algo, pensar si a Dios le agrada lo que yo voy a hacer. Si tenemos pensamientos que no son buenos, reprenderlos en el nombre del Señor, tratar de sacarlos de nuestra mente, pedirle a Dios que nos ayude, porque no podemos dejar, ¿verdad?, que el enemigo trate de contaminarnos y nos aleje de la presencia de Dios, porque eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios esté con nosotros, aún en nosotros. Pues no podemos permitir que el enemigo venga a contaminar nuestro hogar, a contaminar nuestra casa, a contaminar nuestro espíritu para que no le agrademos a Dios. Así que, ¿verdad?, tenemos que cultivar esa santidad en nuestras vidas. Dios les bendiga.